Bienvenidos al corazón de las palabras. Conduce Pablo Silva Olazábal. Produce Gustavo Germán. Auspicia Biblioteca Nacional y Centro Cultural de España. Parte de esa dinámica y frescura de la época de los que iban cantando era tomar, por ejemplo, una crítica de un crítico de Elvio Rodríguez Barilari. Que era un poco el eje, como todo crítico, era para nosotros íbamos a ver qué había dicho de nosotros en un espectáculo, o de fulano o de mengano, ¿no? Y era muy hincha de los que iban, pero también le daba. Y parece que había hecho una crítica muy severa al último espectáculo de los que iban cantando. Y había una canción en el espectáculo que nosotros ignorábamos, pero contestaba a esa crítica, una canción de Trochón, que se llama Casi un ejercicio intelectual. Entonces, irónicamente, tomó el título de la nota esa, que era Casi un ejercicio intelectual, y hizo una canción sobre eso. La canción era, en realidad no era casi, era un ejercicio intelectual. Trochón al mango, me divertí mucho en esa canción y también me permitía, ahí ya estaba el bichito de lo teatral, de distintos personajes que hablan. Subieron a escenario y esas cosas, ¿no? Te cantaba eso y te quería matar. Había que bancarse los periodos experimentales de Luis, ¿no? ¡Pah! Era una cosa impresionante. No van a encontrar nada igual en el mundo. Esa canción en esa época era importante. Atrevida. Él mismo se ríe hoy de sus etapas, entonces, ¿para qué vamos a andar acá? Y eso es uno de los huellas digitales de identidad de los que iban. Una experiencia conjunta de música popular con Búsqueda de la cosa estática, minimalista, bloque. Con música culta o con música contemporánea. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo andan? Arrancamos un poquito más tarde hoy porque obviamente estaba el discurso del presidente desde la ONU. Estamos ahí con el Nano en la puesta a punto, en los controles de emisión. Lo tenemos al Flaco Germán en la producción. En una semana, ustedes ya nos escucharon, si nos escucharon ayer, y si no, ya se los digo, dedicada a los que iban cantando detrás de las voces, este libro importante de Guillermo de Alencar Pinto, un libro de 800 páginas, en algunos aspectos súper preciso. Hoy venía pensando que detrás de todos los grupos y movimientos musicales hay toda una serie de cosas que normalmente se pierden, ¿no? Digamos, programas, pequeñas variaciones, y él ha hecho hizo un trabajo muy, muy grande, muy importante, de tratar de reconstruir cosas que ocurrieron en el 77, 78, 79, 80, con los que iban cantando y sobre todo con lo que se dio en llamar el canto popular o ese movimiento heterogéneo de la música popular uruguaya, donde había obviamente no solamente los que iban cantando, sino todo un grupo, toda una barra. Ellos en un momento hablan de grupo de trabajo, incluso hasta el propio Jaime Ross, que estaba ahí pero pasaban también Fernando Cabrera, Laura Canobra y muchos más, ¿no? Jorge Galemina, en fin. Hay mucha gente que está en este libro conversando, hablando o a partir de entrevistas. Ayer estuvimos conversando con Alessandro Podestá, él es director del documental Latido de Vereda. Y el audio que estamos escuchando al comienzo es parte de ese documental. Estaban hablando en torno a una canción de los que iban cantando, una canción de Luis Trochón que se llama Casi un ejercicio intelectual. Él tomó el título para reírse o para parodiar o en fin para criticar a un crítico, ¿no? Es muy difícil siempre meterse con la crítica en todos lados, creo yo. En literatura ocurre lo mismo, es muy difícil polemizar con los críticos, en el sentido de que a veces
La crítica puede ser un ejercicio de soberbia y criticar al crítico puede ser un doble ejercicio de soberbia. En el caso de de los que iban cantando, Luis Trochón lo que hizo fue, frente a un artículo que los criticaba de Elvio Rodríguez Barilari, que se llamaba precisamente el artículo Casi un ejercicio intelectual, obviamente Barilari criticaba cierto aire intelectual que puede verse a veces en las canciones de los que iban cantando, ¿no? De premeditación, de la parte más erudita, en fin, de poca emoción podría decirse, o tratar de buscar el humor. Entonces lo que hizo Luis Trochón en su primera canción humorística, precisamente, fue crear Casi un ejercicio intelectual, que es lo que estábamos escuchando y que después lo vamos a tratar de oír oír completamente. En fin, toda esta introducción para hablar con el amigo que está acá, me está mirando, Diego Azar, compositor, músico. ¿Cómo andás? Bien, bien. Buenas noches. Buenas noches. Diego Azar ha participado como instrumentista en muchas formaciones y en muchas presentaciones en vivo. No puedo leer todo la trayectoria, pero digamos que a mediados de los 90... A nadie le debe importar tampoco. Bueno, pero hablemos de que tocaste con el quinteto Hot Club, empezaste muy jovencito en el Hot Club de Montevideo y con Paco Mañosa, y que tenés 2 discos, en el 2008 Almohadones y en el 2011 No, sí, de Santo Azar. Sí. ¿Qué significa de Santo Azar? Santo Azar es un dúo que armé en el 2004 con el Santo, un amigo que también está en Almohadones, y después de Almohadones decidí que no... O sea, yo también tengo una orquesta que se llama Orquesta Subtropical, y que ahora está por salir el primer disco, que son todos temas míos también, casi todos, y los arreglos y todo, y entonces a través del tiempo, y no es que esto tenga directamente que ver con los que iban cantando, pero sí tiene que ver con no tal vez de una forma intelectual, sino intuitiva o humorística, de buscar no solo la música, sino cómo sucede la música en la sociedad. O sea, yo encontré una suma a través de los años, que es Santo Azar más Orquesta Subtropical. Con ese espectáculo estoy de acuerdo. No estaba de acuerdo con un solista y su banda, por eso lo digo Azar, a pesar de que la diferencia que hay entre el Almohadones y el No es demasiada, así en la misma línea. Tampoco estaba de acuerdo con solo eso, y precisaba tener una banda de plena para tocar en whiskerías y cosas así, porque yo vengo de tocar cosas en la noche, digamos, ¿no? Orquesta Subtropical, sí vi que un proyecto paralelo en el que tocan plenas y otros repertorios de la música tropical en varios boliches. Estamos de acuerdo que la música, decir plenas en determinados ambientes musicales es malas palabras. Claro, ¿no? Y eso es una gran burrada, ¿no? Y entonces yo la primera vez que vi una banda de plena es en el 90 y pico, y yo soy sueco, ¿no? Y venía de Positos acá, y entonces fui con unos amigos, me acuerdo, en cuarto de liceo, de Euskaro Español, y ellos en realidad iban a burlarse, ¿viste? Y yo no sabía dónde iba, y tipo 16 años, ponele, ¿no? ¿Vos sos sueco porque naciste? Casi sueco, o sea, la primera que dije mamá, no mamá. Porque fueron al exilio tus padres. Sí, ahí va, todo eso. Pero al año, o sea, apenas nací. Entonces, o sea, no volví a Uruguay, sino que me trajeron. Entonces, vamos al Euskaro, y veo tocar esos tipos en vivo, que supuestamente no eran la odiosa palabra terraja, que en realidad yo la uso pero para otra gente, y que es para la gente que en realidad juzga eso, la uso. y yo decía, loco, ¿cómo tocan estos tipos? No lo podía creer. O sea, yo ya era músico, además era músico de jazz, y me daba cuenta que lo que tocaban los tipos era muy imponente, y tenían un sonido propio. ¿Qué le veías un swing? ¿Qué le veías? Era complejo, loco. Intensidad, complejidad, complejidad rítmica. O sea, la manera de percibir el tiempo no era un tiempo metronómico, era un tiempo que tiene que ver con el tambor, que es un tiempo mucho más holgado. Y que hay muchos cantores populares supuestamente eruditos que no lo tienen, que es mucho más difícil de lograr, y estaba perfectamente logrado, ¿no? O sea, la cosa de las frases que se van cruzando, había mucha cosa ahí, laburo de los coros, muy impresionante. Lo que se hizo acá en la plena danza entre algunas bandas, más que nada entre el final de los 70 hasta final de los 80, principio de los 90, ahí se va quedando la cosa. Es muy impresionante, hay cosas que están muy bien. Pero cuando decimos plena, entonces vos no estás pensando en la plena, por ejemplo, que se oye ahora, por ejemplo.
Yo qué sé, estoy hablando del combo Camagüey, ponele, ¿no? La vida como siempre dura. Esa parte de Jaime la canta Jorge Vallejo, que era el cantante del combo Camagüey. El Boca Ferreira, que toca, gran amigo, y que toca en el disco de La Tropical, y que ahora le voy a empezar a producir el disco de él, solista. El Boca que toca ahí en Durazno y Convención de Todo. Él llevó a Jorge Vallejo a tocar ahí. O sea, Venencio, que hablábamos hoy antes de eso, fue el primer... cuando yo fui a la casa de Venencio, una de las cosas que él me decía, que yo ya me había dado cuenta, era que ojo con los músicos que hay en el mundo de la música tropical. Ojo con los cantantes que hay en el mundo. Además, ellos hacen versiones de cosas. De repente de Colombia o Puerto Rico. Y cuando vos escuchás las originales, las de acá están 20 veces mejor, ¿entendés? Antes que nada por los cantantes. Me sorprende eso. Los cantantes, los cantantes tienen un timbre propio. Si yo escucho lo que pasa allá arriba, ¿viste? Y los cantantes suenan todos parecidos, ¿viste? Acá si vos agarrás a Jesti Prieto o a Muniz o al que quieras o al Chato, no tienen nada que ver uno con otro. Todos tienen un timbre absolutamente propio, ¿viste? Y para mí el timbre es media música popular, ¿viste? O sea, cómo suene algo más allá de la armonía y la melodía es media música. Más allá de la letra, obviamente, porque las plenas también no te puedo decir que no igual me quedo esperando a ver si decías algo de las letras, porque capaz que, con una aproximación... Las letras, o sea, yo qué sé, yo me esfuerzo mucho escribiendo letras, pero en el fondo no me interesa mucho las letras, me importa mucho más la música. En realidad es por una rebeldía contra cosas que pasaron en mi época, en los 90, en que se le daba tanta importancia a la letra, y a mi entender, una vez se lo escuché decir no me acuerdo si era Maslía, creo, o alguien así de esa época, que la letra es mucho más fácil de entender que la música. En realidad, una música compleja es algo, y además que te lleva a lugares muchísimo más abstractos y de disfrute mucho mayor que la letra de la canción. La letra de la canción tiene que cumplir una cosa fonética, que esté buena, o sea, nunca vas a poder decir una gran verdad ahí, no vas a generar... Entonces te dice una cosa y suena bien o algo, pero no es una cosa que... Cuando se habla de grandes letristas y no sé qué, cuando vos sacás las letras esas del contexto de la canción, como en sí mismo, como letras, no se sostienen mucho. Algunas sí, algunas y porque no deben sostenerse. Sí. Dolina decía, digamos, que no tiene nada que ver con todo esto que estamos hablando, pero Dolina dice una y otra vez que el tema de la canción es que tiene dos patas, y que por eso él es crítico musicalmente de la canción, porque como que se tiene que apoyar necesariamente en la letra, digamos, tiene que haber una letra tiene que haber una letra, pero y no puede haber una descompensación entre una gran letra y una música, digo, él lo dice como crítica, como diciendo que la verdadera música sería la música sin letra. Bueno, pero ¿sabes qué? La canción es un invento del siglo, digamos, pero como la estamos son los leads alemanes, claro, como la escuchamos ahora, digamos. Mirá que no, eso es así. Tenés canciones inglesas en la música lo que hoy es clásica, pero ahí no lo era popular del 1500 y mucho antes. La canción existe desde los trovadores, pero eso yo discrepo de una idea mismo, y es esta. Fulano, la música no está tan bien, pero la letra sí. Mentira, la letra tampoco está tan bien normalmente. Cuando una música no está realmente bien, la letra tampoco está del todo bien. Me dice que no golpee, me dice... bueno, que no. La letra tampoco está del todo bien, ¿está? Te pongo un ejemplo. Yo pongo una oración, digo, yo qué sé, este libro es marrón. Yo a esto le pongo una música X y quiere decir una cosa diferente que si le pongo una música Y. ¿Me explico? Yo le pongo una música pop tonal y el libro marrón puede querer decir una pavada, o hasta si le pongo el suficiente cinismo puede ser una humorada. Y si le pongo una cosa completamente que tensiona, vos te vas a molestar que el libro es marrón. Sí, entonces, puede crispar, la música puede generar un crispamiento que en parte, por ejemplo, a los que iban cantando algunas de sus canciones les achacaban de que precisamente buscaban una crispación, no una catarsis, no una liberación del que estaba escuchando, ¿no? Sí, o de una incomodidad, buscar una incomodidad en el oyente. Yo no estoy de acuerdo con eso. No estoy de acuerdo con eso. Yo creo que la incomodidad en el oyente se da porque los tipos agarraron armonías y cosas que venían de la música culta contemporánea, que no es algo muy difundido. O sea,
que no eran conocidas, digamos, no estaban internalizadas. No, y aún no lo están. O sea, yo qué sé, no sé, yo uso arreglísticamente muchas cosas que vienen de ahí porque soy un gran... disfruto mucho esa música, es por disfrute, no es por ninguna elección intelectual, porque escucho mucha de esa música contemporánea, y yo qué sé, y de repente viene gente y me dice, no, lo que vos haces no es música. Claro, cosas así. Pero está bien lo que está diciendo, porque digo, lo que comenté al principio del programa, de que el casi un ejercicio intelectual, que en esa crítica de Barilari le decía a los que iban cantando, en parte, no voy a decir toda la crítica, y aparte estamos hablando de algo que está escrito en el año 77, era de que ellos traspolaban o traían desde otra sección, digamos, a la música popular cuestiones más que buscaban otros efectos. Claro, pero lo que pasa es que, ¿sabes por qué yo trato de tirar abajo esa idea? Porque en realidad toda la música popular, hasta la que se supone que no es fría intelectual, como por ejemplo los Beatles, también vienen de ahí. O sea, los Beatles, Lennon tuvo un gran contacto con John Cage, con Luciano Berio, que son todos compositores contemporáneos. El Santo tenía un librito de fotos de los Beatles en donde había una foto de Paul McCartney todavía con traje y corbata y peinadito de joven, ¿viste? En una conferencia de Luciano Berio, que es un compositor, una conferencia, o sea, encontré un rockero que vaya a una conferencia hoy. ¿Está? Bueno, Luis Trochón en otro artículo decía que toda música es intelectual, entonces para defenderse, digamos, de esa cuestión. Yo no sé, ahí ya discreparía, pero me gustaría, porque digo, pensé que iba a venir hoy, no iba a venir Luis Trochón, le quería preguntar específicamente esto, ¿qué quiso decir cuando dijo que toda música era intelectual? Porque esto es como todo arte, ¿no? Hay formas que están internalizadas entre la gente, entre la cultura, están aceptadas y entonces funcionan, y las formas nuevas o formas más de vanguardia que rompen eso son las que cuestan un poco más. Sí, ¿no? lo que pasa es que vos... en pintura los impresionistas, todo el mundo decía que eso no era arte, no era pintura, hasta que fue internalizado y ahora todo el mundo lo tiene en su cuarto, en su living, ¿no? O sea, toda la clase media la tiene cuadros claro. ¿Me explico? Sin embargo, al principio del siglo XIX nadie lo tenía, del XX, porque molestaba. Era cuando era útil. Exacto. Diego Azar, te voy a proponer que me esperes un poquito, vamos a una pausa y ahí vamos a ver si conversamos sobre los que iban cantando. Estamos aquí en La Máquina de Pensar, conversando con el músico Diego Azar. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. En un conventillo, como un pobre diablo, como un pendejo con sus 12 años, como una basura, la madre lo echaba de la pieza por un cliente, como una bocha rapado por los piojos, como un angelito pidiendo una ayudita, como la mugre pegado a las mesas, como una piltrafa, los mozos lo trataban como un peligro, como un tiro al aire, como un fantasma, la gente lo ignoraba, como una rata inmunda, se peleaba por los tachos de basura de la cuadra, como un flor de nabo, siempre enamorado, como un pan de Dios, los lunes dibujaba y pintaba en un taller de la calle Buenos Aires, como un soquete los compinches lo cachaban, como una bestia violó a la maestra, como una bolsa lo arrastraron a patadas, y en el patrullero escuchaba que decían, a estos de chiquitos habría que castrarlos, como una porquería, como un soquete, como una rata inmunda, en un conventillo, como un pobre diablo, como un pendejo con sus 12 años, como una basura, la madre lo echaba de la fiesta por las noches, como un salame con su hocico azul, como un baba fría llorando suplicaba, gringo déjame entrar, te lo pido por esta noche, como una piltrafa, una tarde lo encontraron, como una desgracia en un baldío de la Rambla, como una basura entre la basura, alguien dijo
dijo esto parece como un montón de huesos. Alguien dijo esto parece como un montón de huesos. Como un angelito, como un pobre diablo, como una tumba. Como la luz de tus ojos, el tema de los que iban cantando, que tiene que ver, lo comentábamos aquí con Diego Azar, con el que estamos conversando, es uno de los temas, yo encuentro que es totalmente actual, porque tiene que ver con la minoridad infractora, y bueno, incluso estamos en las puertas de un plebiscito, y en fin, hay toda una historia, o sea, es el mismo problema que continúa, persistente, va ampliando, y en este caso, como la luz de tus ojos, yo te decía, digamos, de atrevido nomás, es que la canción está generada como si fuera un ciclo, va repitiéndose una y otra vez y va aumentándose, y es el ciclo del problema también que está hablando, ¿no? Digamos, y de que eso viene de otra historia. Pero bueno, Diego Azar, estábamos sobre lo que ibas cantando, y bueno, y vos me decías fuera del micrófono que te preguntara sobre lo que es música intelectual. Vos decís que toda la música es intelectual. No, yo no digo que sea toda la música intelectual o no, lo que creo es que definitivamente en la era de los medios, que es esta, es una nueva era. Yo creo que no tiene más sentido seguir porfiando que no estamos en una nueva era. Estamos en una era inmaterial. ¿Qué quiere decir eso? Que es una era en donde lo inmaterial domina, no un materialismo. O sea, un tipo, por ejemplo, puede tener una ¿cómo se llama? Una personalidad virtual, y que nadie se entera, y cada vez más, y que nadie se entera quién realmente es, cómo huele. Entonces, por ejemplo, ahí, de cierta forma, escapaste la sociedad de clases. O sea, uno no pasa a ser quien es, sino quién quisiera ser. En esa sociedad, el arte... La virtualidad, digamos, una virtualidad. Pero uno no es quien es, sino quién quisiera ser. Puede lograr virtualmente, inmaterialmente, ser quien quisiera ser. Eso es absolutamente nuevo. Para mí, yo qué sé, yo nunca vi, o sea, tengo 36 años, pero nunca viví algo así en mi vida, ni soñé vivir. O sea, es una cosa muy extraña. Y la virtualidad para la música, porque el hecho de que ya esté despegado casi de su soporte físico, de que uno pueda tener 500 canciones, 800 canciones. Lo que pasa es que la música en sí misma es inmaterial. Sí. Y entonces ahí toma una importancia de funcionamiento social. O el funcionamiento que tiene la sociedad, que me parece que hoy es muchísimo más importante el funcionamiento social de la música que antes. Pero voy a otra cosa. Lo que hablábamos fuera de cámaras era que ¿no? Lo que te decía de... Decías que los que iban cantando sabían de la muerte de la canción, dijiste, por ejemplo. De la muerte de la canción en su sentido, a pesar de que ellos le llamaban canciones a lo que hacían, igual que Leo Maslía le llama canciones a lo que hace y cosas así, yo creo que no es verdad, porque el concepto folclórico que tiene la gente de canción, que es... Ponele, ¿no? En los 90 se decía, no, lo realmente difícil, te quiero ver agarrar una guitarra, ¿viste? Y hacer una canción con 2 acordes, ¿no? Entonces yo me acuerdo la primera vez que escuché eso, hice una canción con 2 acordes, pero que no tenían nombre, sacás, pero eran 2 acordes, ¿viste? Y entonces al amigo que me había dicho eso, a Rey se lo mostré y dije, esto tiene 2 acordes. No, pero eso... y entonces dije, son pero los entonces acordes conocidos. ahí va, pero entonces no importa solamente que la cantidad de acordes, sino además qué acordes son, ¿no? Sí. Y no solo eso, sino qué acordes son, sino qué secuencia tienen o relación tienen entre sí. Entonces ya es mucho pedir, ¿viste? Si estamos hablando de que el artista tiene que generar algo libre o algo medianamente, un espíritu, ¿no? Ahí pasa de todo. Sí, hay una dialéctica, digamos, entre la comunicación y lo que es la búsqueda artística, ¿no? Claro. Es decir, si vos haces una búsqueda artística total y absoluta. Bueno, ayer hablaba con Guillermo Lamoll y decía que bueno, que si vos pones un gato que camina por arriba de un piano, no va a ser una música, pero pero se puede hacer una música con afinidad con con el gato, digamos, en el sentido de ser hermética totalmente, o sea, ¿no? Sí, o lo que toca el gato ahí lo podés contextualizar en algo que suene bien, por ejemplo, ¿no? De repente el gato camina y vos agarrás y le pones unas notas de bajo que armonizan eso que tocó aleatorio el gato, y eso resultante es algo hermoso de escuchar. Pero a lo que iba, que me parece importante, es que en la cuestión de la cosa inmaterial, es que en la era esa, la publicidad y los mecanismos que tiene la publicidad y la ciencia y la comunicación toman muchísimo más importancia.
se habla todo el tiempo, por ejemplo, una pregunta, ¿no? Vos haces una entrevista y va un tipo y te hace una pregunta que es, ¿a qué público apuntás? Y que yo esa pregunta nunca la sé responder, y me parece que el que la responde se tendría que preguntar realmente qué está haciendo, ¿no? No solo respondiendo a la pregunta, y si realmente la responde honestamente, ¿no? Se tendría que estar preguntando realmente si está haciendo arte. Porque Bueno, alguien que apunta a un público antes de hacer algo, ¿me explico? ¿Está? Eso es la publicidad, bueno, no es el arte. Digo, el arte en sí, digamos, el arte puro, supuestamente es un proceso y no es un resultado, y no es para hacer un producto que ya se sabe hacia dónde va a ir, digamos. Claro. ¿No? El hecho de estar pensando en un público es porque estás pensando en el producto, y de última estás pensando en el qué dirán famoso de hace... Pero, y digamos, estás pensando que un tema no solo tiene que tener 2 acordes, sino que más los 2 acordes tienen que ser este y este, y tiene que ser esto y esto. Bueno, ahí ya estamos complicados. Ahora, hay una pata que es la comunicación, que se puede lograr o no, y que, digo... son otras vías. Pero la música... en el sentido de la que estamos hablando de la que los iban cantando, digo, la música esa de canciones de 3 minutos, 4 minutos, digo, estamos hablando de esos formatos, no estamos hablando de, por ejemplo, no sé, una sinfonía de música tonal, de no sé qué, no sé cuánto, que es otro tipo de música, y estás corriendo otra carrera en otro lado. Sí, pero la muerte de la canción, a lo que voy, es que cuando vos tenés las palabras, o sea, vos que sos escritor, o sea, sabrás que más allá de lo que dice el diccionario, hay una acepción en la época que uno vive que quieren decir siempre en determinada época diferentes cosas, al menos algunas. La canción claramente quiere decir el tipo que toca X cosa en una, yo que sé, una mina que toca canciones de La y Rey y le canta sensiblemente a los niños. Ponele, eso es una forma aceptada de canción, ¿no? Esa muchacha hace canciones, ¿no? Entonces, cuando estoy diciendo la muerte de la canción, que eso en realidad a mí me parece que el resultado no genera lo que generaba, si queremos poner este ejemplo, María Elena Walsh en su época. Queremos poner ¿me explico? Cuando ella hacía eso en esa época, no tenía nada que ver lo que generaba en el que lo escuchaba, que lo que genera hoy alguien que hace exactamente lo mismo, peor, y que ni siquiera se puede convencer tanto como correcto, María Elena Walsh, porque lo que está haciendo no tiene ninguna novedad para en el caso de María Elena Walsh había una comunicación y había de llevar la canción a otro lugar, digamos, sobre todo para el público infantil, ¿no? O sea, de darle una cierta... por ejemplo, los que iban cantando estuvieron involucrados también en Canciones para no dormir la siesta y otra Canciones para no dormir la siesta es de Venencio. El fundador fue Venencio y la cabeza de Canciones para no dormir de Canciones. Sí, pero estaba Bonaldi y también estaba... el fundador y el de la estética de Canciones es Walter, y eso te lo puedo decir cualquiera. Sí. Pero estuvo Bonaldi, ¿no? Estuvieron todos ellos. Lazaroff. Estuvo Lazaroff. Sí, también, claro, estuvieron todos. Sí, estuvieron ahí. Buscaglia. Y también había otra, ahora no me acuerdo, pero había otra experiencia infantil que ahora no me acuerdo. Se me olvidó en que estaban ellos dos. Y nada. Y bueno, y la muerte de la canción, a mí lo que me parece es que lo que quiere decir es que proponerse componer piezas musicales y no canciones. O sea, no partir ya de una cosa que ya es un precepto comunicacional que ya está hiper recontraquemado y hecho. O sea, si vos haces eso, no sé, o sea, yo compuse muchísimas canciones, pero también me bajo de mi ego cuando la termino de componer y digo, esto no está terminado y simplemente es un pretexto para llegar a otra cosa. A partir de eso llegué a otras cosas. Y me parece que eso lo aprendí de esa generación entera, no solo los que iban cantando. Ya eso ellos lo sabían. Yo la primera vez que eso lo vi fue con Venencio, que venía de la cabeza de esa generación y que tuvo mucha influencia ahí. Y me parece que ellos enteramente hacían eso. O sea, por eso es tan impresionante la música de esa época. Y en Brasil también. O sea, si vos escuchás Constru Sound de Chico, ponele, pasa de todo ahí. O sea, yo qué sé, eso es una canción, sí, ponele, no sé, pero no sé si es una canción. Y tremendo texto tiene también. No, pero además del texto, ¿no? Además del texto, o sea, es una canción, o sea, pasan de todo ahí, hay arreglos que se interceptan, por ejemplo, el criterio de arreglo, yo acabamos de terminar un disco igual que yo produje, hice los arreglos de Mauricio, que sale ahora, ¿no? Y yo ahí laburé mucho más en lo que hice con criterios que más allá de arreglos que acompañan la melodía de la canción o no sé qué, que a veces de repente pueden estar, con cosas que interfieren, si querés. Y esa idea
si vos estás pensando en canciones, en la acepción popular, que es con la que uno crece. Sí, la cuestión más más fluida, más es difícil llegar entradora, ahí. digamos, pero ellos hacían también, los que iban cantando, y bueno, y todos, por ejemplo, Jaime Ross estaba también en esa, Claro. y sin embargo no fue para el lado esa de la crispación que a veces podían generar Más o menos, Pirucho no puede más, ahí sí, depende en qué, depende de qué época de Jaime y qué temas. Jaime tiene muchísimas cosas, y hay cosas que tiene una crispación por otro lado. El Tazón de Té, que es un temón, ese tema, yo qué sé, te crispa, pero por otro lugar. Diego, para un poco para terminar, me dijiste fuera del micrófono que los que iban cantando te interesaban más sus carreras solistas y no el grupo, aunque el grupo en sí era un grupo de solistas, ¿no? O sea, ellos se lo plantearon en un grupo donde cada solista hacía su canción y todo el resto lo apoyaba, digamos. Claro, pero por ejemplo, el Barbucha de Trochón, a mí me parece de los discos más notables que escuché en la música uruguaya. Que me parece perfecto ese disco, es impresionante. Lo que el tipo hace ahí, por eso menos mal que el tipo no vino, porque no iba a poder hablar, porque me iba a inhibir, porque más allá de que haga él hoy y todo, yo jugo al poeta por sus mejores poemas. Claro, sin duda, sí. Y es ese poema de él, exacto, ya está, no puede hacer más nada en su vida, estoy de acuerdo, y es una maravilla. El artista debe ser juzgado por su mejor creación, estoy de acuerdo, porque aparte es lo que sirve y no el resto. Diego, es una maravilla. Gracias por estar acá en La Máquina de Pensar. Dale, gracias a vos. Si querés volver a escuchar charlas, entrevistas o columnas, ingresa a piensamáquina.blogspot.com y bienvenido al corazón de las palabras. Amigos, continuamos aquí en La Máquina de Pensar. Quiero decirles un dato que se me pasó. El 28 de septiembre va a estar Guillermo Olamol. Estuvimos hablando con él ayer, acá en La Máquina de Pensar, sobre los que iban cantando. Va a estar Guillermo con Jorge Di Hipólito, uno de los integrantes del mítico Los que iban cantando. Van a estar ahí en el espacio Guambia el 28 a las 21:30 horas. Está hecho el aviso. También quiero decirles, amigos, que el concurso de minicuentos, Te Cuento Qué, de concursos de minicuentos por SMS, ya saben, está llegando a su fin, termina el 30 de septiembre, pueden seguir enviando al 827 minicuentos SMS. Les pido por favor, porque algunos ya están ocurriendo, que no firmen los minicuentos, son anónimos, tienen que ver con un número de registro que genera Antel, y obviamente si salen después elegidos por el jurado, buscamos el nombre y apellido, pero no lo firmen. Y también decirles que recuerden a todos aquellos que sean estudiantes de liceo, de secundaria o de UTU, que Te Cuento que tiene un premio especial, pero para eso tienen que mandar minicuentos a través de la web de Antel o a través del Facebook de Antel. Bueno, se terminaron los avisos. Ahora, para terminar un poco para este último bloque, le vamos a dar la bienvenida a Marcelo Pereira. ¿Cómo andas, Marcelo? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Marcelo Pereira, ustedes ya lo conocen, director de La Diaria, y aparte alguien que, bueno, hemos hablado de ciencia ficción, pero ahora no vamos a hablar de ciencia ficción, vamos a hablar del pasado, los que iban cantando de este libro. ¿Tuviste oportunidad de leerlo, el de Guillermo de Alencar Pinto, o no? Sí, tuve oportunidad de leerlo unas cuantas veces, porque en realidad yo, igual que en el libro de Mateo, trabajé con Guillermo un poco en la revisión de los capítulos a medida que los iba escribiendo. Mirá. Lo tengo bastante leído, incluso algunas cosas versiones previas. Es un estudio exhaustivo, yo digo lo estoy leyendo, lo terminé de leer ya, y claro, hay partes que son exhaustivas, digamos, ¿no? En todo movimiento musical hay un montón de detalles que en general se pierden, y sobre todo en un grupo como este que tenía una pata muy importante en la parte escénica, ¿no? La parte teatral. Sí, Guillermo tiene esa manera de trabajar que yo creo que es un aporte enorme, de realmente plantearse metas ambiciosas, ¿no? O sea, no hacer un librito que pensando en que se pueda vender, o en algo como bastante frecuente, ese tipo de biografías de músicos que en realidad no entran en la música. Y yo creo que retrata no solamente la trayectoria de los músicos que pasaron por Los que iban cantando y la trayectoria del grupo, sino también toda la época, ¿no? Sin duda, las épocas estaban relacionadas, y es un aporte a la historia reciente, yo creo, más que un libro de música.
Estoy de acuerdo, digo, incluso entrevistamos el lunes a Alessandro Podestá, y que hizo un documental también en torno a los que iban cantando, y yo reflexionaba esto. Alessandro Podestá es peruano, vive acá en Uruguay desde chiquito. Guillermo es brasilero, pero vive acá en Uruguay, digamos. Parece como que es necesario estar una pata de afuera para ver cosas como esta, porque los que iban cantando que no hubieron documentales llama la atención también, ¿no? A mí me llamó la atención, va. Sí, a veces la mirada externa, aunque ya me hace mucho tiempo que está viviendo en Uruguay, ¿no? En los años 80, ayuda a ver algunas cosas que acá de repente no nos llaman la atención, pero que son realmente llamativas en miradas de afuera, y eso es parte del aporte de la riqueza que tiene el libro, ¿no? Los que iban cantando, te digo, a ver, dos temas que para tratar de hablar de dos elementos. Uno, el tema de la originalidad, o digamos del nivel, de alto nivel musical, de experimentación musical. Y el otro sería digamos, un compromiso ideológico contra, apostando a determinada línea contra la dictadura, pero incluso dentro de la izquierda, digamos, ¿no? ¿Cómo ves vos esos dos elementos? ¿Te parece que se conjugaron siempre? Es medio bravo, ¿no? Porque a veces uno puede producir, pienso, canciones que después pierden su actualidad, su contexto, ¿no? Sí, yo creo que están esas dos cosas, y lo interesante además es que están como parte de un solo proyecto, están relacionadas entre sí, ¿no? Hay una premisa en el trabajo de los que iban, que es la de que la canción popular, la música popular, puede cumplir un papel en cambiar la sensibilidad del público, del oyente, y que eso a la vez contribuye, un papel fundamental en el conjunto de los cambios que se buscan, ¿no? Entonces, acá hay una manera muy interesante de encarar el asunto, que no empiezan los que iban cantando, tienen antecedentes, pero es realmente muy meritoria, y es que ellos se plantearon que desde el punto de vista estético, desde el punto de vista musical, era necesario no solamente poner la música como herramienta para transmitir un mensaje político, sino que la manera de encarar el trabajo musical también tenía un valor político en sí mismo. Debe trabajar y reflexionar mucho sobre eso, ¿no? La idea de que de alguna forma el público se crea y se puede, digamos, una especie de evolución, de transformación. Capaz que es un poco la idea gramsciana de crear como resistencias o de trincheras, y no una guerra de trincheras, digamos, en la sociedad, para ir, digamos, haciendo un tejido. Una idea un poco también romántica, ¿no? Sí, pero en realidad muy efectiva también. Porque más allá del éxito del momento de los que iban y del no éxito posterior, o sea, del momento en que toda esa movida que empezó un poco con ellos pasó a estar históricamente devaluada en un momento después de la salida de la dictadura, y caricaturizada. Creo que cumplió efectivamente el papel que se proponía en cuanto a abrir espacios nuevos, a mostrar caminos posibles para los músicos, pero también para el público, ¿no? Y con esa idea integral del cambio, de que no se trataba de hacer una canción entradora y fácil de escuchar para que el mensaje se destacara, sino que la música, las dificultades de la música también contribuían a ese cambio. Sí, es la idea de que digamos, un mensaje complejo debería llevar, digamos, una instrumentación o digamos, una forma compleja, ¿no? En contra de la simplificación, o en contra de de lo reiterado, ¿no? De lo fácil. Claro, cosa que se daba mucho también, en otras vertientes de lo que fue la música popular con intención de oposición a la dictadura, de no complicarla, de hacer algo que funcionara como un jingle político, digamos. Sí, como un eslogan, sí. Ahora, también esto es complejo a su vez, ¿no? Porque
quedó como una noción también de que los que iban tenían una cosa muy intelectual, muy racional, muy rara. Y sin embargo, eso no es cierto linealmente para toda la producción de ellos, que también No, claro, sí. En el trabajo de estos solistas asociados que eran ellos, hay una cantidad de cosas, de elementos de mucha comunicación, de muy cálidos también, ¿no? Y además los espectáculos eran efectivamente muy divertidos. No, y aparte hay esa noción de que canto popular era una cosa marrón y aburrida y yo decía, digo, seria, ¿no? fuera de micrófono decía que en algunas, porque estaba el tema del humor, estaba el tema también de gente que se nota que tiene una preparación casi erudita, o algunos por lo menos parece que... Entonces cuando encaran lo folclórico, o cuando encaran sobre todo el humor, y con instrumentos que son inventados o que no son los tradicionales, en alguna cosa, lo que voy a decir es un atrevimiento, pero me hacía acordar un poco a Lelutier también, ¿no? O sea, gente con formación, inventando instrumentos con humor, digo, y con humor que apuesta a la inteligencia. En el caso de ellos, de repente tienen canciones que sorprenden, que son de género, de folclore, digamos, no sé, peruana, digo, hay una, ahora no me acuerdo, pero hay una que, La Partida, creo que se llama. Sí, La Partida. Que es, bueno, es simplemente de guitarras tocando no sé qué, ahora exactamente, pero es una cuestión genérica, digamos, estamos hablando de supuestamente no, hoy tienen una chacarera, la oncena, que lo analiza Guillermo también de una forma muy compleja también, dice que es casi matemática, pero es una chacarera. Sí, claro, porque ellos el aspecto del arreglo, digamos, eso que hace que la versión de Joe Cocker y de los Beatles de la misma canción sean sustancialmente distintas, bueno, ellos también en esos ejemplos incluso al incursionar en cosas de género, tanto el arreglo del bolsecito peruano, de La Partida, como el de la oncena, tiene una cantidad de sutilezas y de complejidades en el arreglo que la transforman en algo distinto de decir, estamos haciendo un cover de una canción famosa, ¿no? Sí, no, están, digamos, demostrando una gran capacidad como instrumentistas, y aparte están demostrando una gran para complejizar las voces y todo. Digo, hay hay, por ejemplo, otro tema que me parece que los pinta, por lo menos para mí, digamos, ¿no? Ellos hacen un cover de La Retirada de Suena Antigua, aquella la canción de los limareños, ¿no? Y mientras que los limareños, que de todos detrás de Momo, es algo que va creciendo y que es algo más bien dulce o tierno, que va en ascenso, en el caso de ellos las hacen con guitarras que se va convirtiendo casi en una tormenta, es oscureciendo y se va complejizando, pero como, ¿no? Sí, sí. Crispando es la palabra es crispar, digamos, o sea, no es una cuestión dulce que va ascendiendo, sino que los voy a crispar y se va generando un ambiente de crispación. No, te decía, es interesante que menciones todo detrás de Momo, porque también en ese disco, que es un disco fundamental, muy importante en la historia de la música uruguaya, muy resistido en su momento además, y insólitamente no reeditado nunca en CD, ¿no? Es un disco que uno tiene que bajarse de internet o salir a Red Narvaja a buscarlo porque no hay versión digital. Yo creo que hay una cantidad de búsquedas que después los que iban cantando retomaron, ¿no? Hay cosas de Lazaroff en particular que tienen mucho que ver con pistas que habían dejado de en ese disco, ¿no? Que es el más experimental de ellos, sin duda. ¿Y qué pasa, te pregunto, porque para aquellos que no vivieron, digamos, obviamente toda la parte escénica, teatral de los que iban cantando, eso se perdió porque quedan fotos y prácticamente falta ese fragmento? Pero ¿qué pasa? Te pregunto, digo, ¿no? Por ejemplo, un tema como Paisito, en el cual ellos empiezan a hablar de Paisaguirre, Paisigliuti, y empiezan a mencionar a gente que en el 2013 estoy seguro que nadie, digo, de los jóvenes puede ni siquiera inferir. Bueno, en un momento dice Paisinete o dicen Paidaberri, bueno, ahí puede ser que alguien entienda algo. ¿Qué pasa con esas cosas que están tan afincadas en su momento? Y bueno, pasa eso, sí, hay cosas que pasan así en la canción política siempre, ¿no? Hay
hay trabajos clásicos de la canción política que a esta altura hay que verlos con notas al pie, ¿no? Porque se refieren a cosas de la coyuntura política o el momento, a cosas que estaban muy presentes de repente para la gente que se escuchaba en ese momento, y ahora un poco olvida. Pero bueno, esa es la función de la canción cuando comenta la actualidad. Sí, igual en esta canción critican toda la historia del paisito, hay referencias al paisito está llorando, digamos, y a una cuestión, digamos, de tratar, y el tema de la impunidad sobrevolando. Una última pregunta, Marcelo, vos que sos un hombre que le gusta mucho Bob Dylan, ¿encontrás alguna afinidad, algo no tiene absolutamente nada que ver? L'Arbanois dice en el documental que para los que iban cantando, que me sorprendió, son como los Beatles en cuanto a abrir, en cuanto a variaciones. Si yo te pregunto, comparámelos con Bob Dylan, ¿ves alguna afinidad o no hay ninguna? Yo que sé, hay una, digamos, buscando algún común denominador, bueno, habría que ir, sí, algunas cosas de determinadas épocas, Bob Dylan, bueno, la canción política, pero sobre todo también de repente lo que fue quizá un equivalente en su momento cuando él pasa a trabajar en un formato mucho más rockero, más eléctrico, a integrar cosas de distinto. Y hace una ruptura estética y trata de convencer a la gente con relativo éxito en su momento, de que bueno, justamente que esa ruptura también es parte de un trabajo de abrir caminos, de buscar una cierta emancipación, digamos, del público y del artista, que no esté ligada a fórmulas, ¿no? Capaz que por ese lado, pero sí. Mucho más que eso, ¿no? Sí, estuve pensando si lo mencionan, creo que no lo mencionan nunca en el libro a Bob Dylan, pero sí se menciona mucho a los Beatles, bueno, y obviamente obviamente aquí en Uruguay las dos escuelas, como la de Mateo y la de Biglietti. Yo me quedé pensando en el caso de Bob Dylan, está como una cuestión también de cierta independencia del resultadismo, digamos, del público, ¿no? Hay una doble, ¿no? Una dialéctica. Por un lado, Bob Dylan tiene esa cuestión independiente, pero por otro es un cantante popular, digamos, ¿no? Y ellos también tenían esas dos cosas. En un momento lo dice este hombre, Luis Trochón, dice, nosotros queremos que venga la gente y ahí sí la hipnotizamos, ¿no? Sí, lo que de repente en el caso de ellos pasa también es que, bueno, había una voluntad explícita y muy trabajada, porque otra de las cosas que es importante de esta experiencia del grupo es el enorme trabajo que había de ensayo y de reflexión y de discusión para pulir los productos y afinar la puntería. Ahí había una intención, te decía, de generar un movimiento, ¿no? Cosa que tuvo un éxito relativo porque quizás, sobre todo al fin de la dictadura, bueno, los motivos por los cuales un grupo de músicos podía plantearse funcionar como un movimiento, con una especie de programa común, estético, político, o ambas cosas, se complicaron un poco, ¿no? Mucho más claro durante la dictadura. Eso. Cambió el contexto. Pasa en otros terrenos. Pero yo creo que otra cosa que pasa con ellos, como pasa en otros terrenos, es que, bueno, son un ejemplo clarísimo de los valores que se pudieron desarrollar durante la dictadura en las condiciones muy complejas que había, y que quizá a la salida de la dictadura la sociedad uruguaya tuvo dificultades para aprovechar realmente ese aporte, ¿no? Y le dio un poco la espalda, aunque con las cosas culturales siempre los procesos son mucho más complicados y aparentemente nada queda olvidado para siempre, ¿no? No, y en otros países el tema de la transición de la dictadura a la democracia también generó eso de que la gente se vuelca a determinadas propuestas y después como que le da la vuelta. Simplemente recordarles, amigos, que en el libro en un momento Bonaldi viene de Europa y le pregunta a Narorian, le pregunta ¿qué se puede hacer ahora en la dictadura? Y Coriún le dice todo.
Está muy buena esa respuesta. Marcelo, te mando un abrazo, gracias por de alguna forma ayudarnos a tratar de hablar de los que iban cantando, que es difícil, no es fácil, hay que escucharlos. Sí, hay que escucharlos. Bueno, un abrazo a ustedes. Un abrazo, amigos, se terminó la máquina de pensar. Mañana no hay radio, bueno, va a haber radio, pero digamos hay un paro de cofe. El jueves vamos a conversar con el autor, con Guillermo de Alencar Pinto, sobre este libro, Los que iban cantando detrás de las voces. Que lo pasen muy bien. Sé turista en tu país. Del 27 al 29 de septiembre, Uruguay te ofrece beneficios especiales para que disfrutes días del turismo nacional. Descuentos en hoteles, transporte, restaurantes y diferentes servicios turísticos en todo el país. Días del turismo nacional. ¿Dónde vas a disfrutarlos? Infórmate más en uruguaynatural.com. Uruguay Natural, Ministerio de Turismo y Deporte. ¡Fuego a discreción! ¡Mátenlos a todos, malditos bastardos! ¡Se lo merecen! ¡Son unos gusanos asquerosos arrastrados! Hay películas en las que no muere uno cada 2 minutos. El cine de los uruguayos, cine de festival y nuestro cine. Soy TNU, soy otra televisión. Mírame, tnu.com.uy.